Con la intención de introducirnos al estudio de la antropología política, lo primero que habría que tratar de indicar es en qué consiste o qué vamos a entender cuando hablemos de antropología política. Tratar de responder a esta inquietud es el objetivo de esta segunda sesión, donde buscaremos delinear su ámbito. Nos preguntamos así, en primer lugar, ¿qué es la antropología política? Antes de intentar responder a esta pregunta, es necesario partir con una advertencia preliminar. Como ya saben, en muchos de los ámbitos de estudio de las ciencias sociales, es difícil alcanzar consenso en cuanto a sus definiciones, por la sencilla razón de que no estamos hablando de ciencias exactas, sino de disciplinas que buscan interpretar la realidad social, y en ese proceso los distintos puntos de vista suelen ser muy abundantes. De manera que la primera cuestión que vamos a consignar es que respecto a la definición de la antropología política no hay consenso. A lo largo de su existencia y aún en el presente, hay divergencias sobre el quehacer y el ámbito de este campo de estudio. Las imágenes que vemos en pantalla, mostrando un día de elecciones en Santiago, o una sesión del Parlamento inglés, una marcha tribal en algún lugar de África, una ceremonia indígena en los Andes, una marcha de mujeres en alguna ciudad latinoamericana, un grupo de encapuchados o black bloc en una manifestación callejera, o una imagen del estallido social chileno, una fotografía de participantes del potlatch en la costa noroeste de Norteamérica, o por último, y al centro, una imagen clásica retratando al jefe Núer, piel de leopardo. Todas ellas son imágenes que reflejan hasta cierto punto esta amplia gama de hechos que forman parte de los intereses de la antropología política. Por ello es que, en primer lugar, es necesario tratar de fijar algunos criterios generales para comprender su ámbito, y eso es lo que haremos en esta sesión. A medida que vayamos avanzando en el curso, estos criterios se irán complejizando para llegar al final con la posibilidad de comprender más profundamente en qué consiste este campo de la antropología. No es un camino fácil, porque como iremos viendo, la antropología misma ha contribuido mucho, y en buena hora, a complejizar los debates que existen en torno a la comprensión de lo político. Pero bueno, hechas estas advertencias iniciales, entremos en materia. Partamos por lo más básico. Una primera aproximación, un tanto obvia, pero pienso no fuera de lugar, podría señalar que la antropología política consiste en el estudio antropológico de lo político. Es decir, es la antropología, con sus enfoques, conceptos, preguntas, teorías y métodos, dedicada al análisis de lo político. Pero, ¿qué es lo político? Por un lado, es importante preguntarse si acaso es lo mismo hablar de política o político. Nos preguntamos si acaso son sinónimos o son términos que aluden a cuestiones distintas. Este es un primer asunto. Otro tema es que una vez que se toman por separado cualquiera de ellos, por ejemplo, la política, nos encontramos con que tampoco hay consenso respecto a su definición. Algunas definiciones sobre la política discrepan de manera notable, llegando incluso a ser contradictorias. Y no me refiero solo a las definiciones que encontramos en la producción antropológica, sino también al interior de la ciencia que se ha especializado en esta materia, las ciencias políticas. Intentemos alguna definición inicial que nos sirva para trabajar. Como ya dije, no es una tarea fácil. ¿En qué consiste esta distinción?
Diremos que, para empezar, se trata de términos que aluden a cuestiones relacionadas pero diferentes. Para la distinción entre uno y otro hay varios aportes. La lista de autores que se han referido al tema es larga. Yo propongo aquí tomar algunos aspectos de lo señalado por la filósofa y politóloga belga Chantal Mouffe. No es que vayamos a tomar todo su planteamiento frente al tema, sino solo algunas pinceladas que, repito, nos pueden ayudar a comenzar el trabajo. Luego, a lo largo del curso, iremos complicando un poquito más las cosas. Chantal Mouffe establece una distinción entre la política y lo político, donde la política, nos dice, refiere al conjunto de prácticas correspondientes a la actividad política tradicional, mientras que lo político alude al modo en que se instituye la sociedad. Así, la política tendría que ver con las formas visibles de organizar la vida pública, mientras que lo político con un nivel más profundo, con algún elemento que en el caso de Mouffe ella relaciona con el antagonismo o conflicto, y donde esa dimensión es constitutiva de las sociedades humanas. Veremos más adelante que en muchos autores el elemento constitutivo de lo político tiene que ver con esta dimensión antagónica. El mismo Clastres, por ejemplo, ha señalado que la guerra está en la base de lo social y lo político. Pero bueno, volviendo a la distinción entre política y político, y siguiendo a otros autores provenientes mayormente de la filosofía y de las ciencias políticas, podríamos añadir a la distinción señalada por Mouffe que la política tendría que ver con el orden de la vida social, con las formas de gobierno, las instituciones, es decir, con la parte más visible de la organización social. En cambio, lo político vendría a ser la esencia de la política. Tiene que ver con las concepciones profundas de una sociedad, con una dimensión más ontológica, más profunda en el sentido de cómo una sociedad entiende la vida social, el lugar de las personas y sus relaciones, de cómo se entiende el poder, todo lo cual se expresa mediante una determinada forma política. En este sentido, la política tiene que ver con lo procedimental de lo político. Ahora bien, dicho esto, podemos retomar nuestra definición inicial cuando señalamos que la antropología política sería el estudio antropológico de lo político. A partir de esto, podemos señalar dos primeras grandes cosas. La primera es que al hablar del estudio antropológico de lo político, vamos a subentender que la antropología se encargará del estudio de la parte visible, esto es, de las formas de organización política manifiestas, así como también de lo que está en la base de lo social. Esto es muy importante, pues como veremos un poco más adelante, la antropología actúa como antropología independientemente del campo de estudio en el cual se despliegue. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el campo de lo político, la antropología actúa siguiendo su enfoque, en este caso un enfoque holístico, resistiéndose al análisis de partes separadas y privilegiando el análisis del conjunto. Una segunda cuestión que debemos destacar es que en relación a quienes sostienen que la antropología política se ha transformado en una disciplina independiente o en una subdisciplina, nos parece más bien que la antropología política constituye un campo de estudio de la antropología social, que si bien tiene una temática claramente identificada y una historia bien reconocible, en ningún caso se trata de algo independiente. Ahora bien, este primer entendimiento de la antropología política permite que nos adentremos en una búsqueda breve e inicial sobre algunos
algunos de los aspectos más relevantes que se desprenden del trabajo antropológico sobre lo político. Veamos. Como se sabe, en sus comienzos, la antropología se preguntó fuertemente por las llamadas sociedades salvajes o primitivas. La experiencia lejana y exótica fue su primer y más claro destino. La alteridad radical se impuso rápidamente como su objeto inicial y al mismo tiempo fue su principal fuente de constitución. Una experiencia que contribuyó de manera notable a su configuración como disciplina científica. El hecho de que la antropología partiera ocupándose de las sociedades no occidentales implicó que muy prontamente se produjera una descentralización de sus perspectivas, un progresivo abandono de su etnocentrismo para pasar a considerar seriamente el punto de vista nativo, con lo cual se abrieron otras posibilidades de interpretación de los fenómenos socioculturales, entre ellos los políticos. Por ejemplo, rápidamente se avanzó en trascender la mirada occidental que vinculaba lo político con la organización estatal, y se evidenció que estos pueblos no occidentales, aún sin tener Estado, tenían organización política. No es que vivieran en un estado de caos y guerra permanente como había sido supuesto por muchos. En este punto resulta interesante destacar las reflexiones hechas por John Gledhill, un antropólogo británico contemporáneo de la Universidad de Manchester. Como saben, o deben saber, la Universidad de Manchester es uno de los lugares más destacados e importantes de la antropología política. Gledhill se jubiló ahí hace muy poco tiempo atrás, y mientras estuvo en Manchester, tuvo a su cargo la cátedra Max Gluckman. Más adelante, en este mismo curso, vamos a leer a Gledhill. Este autor señala en uno de los capítulos de su libro El poder y sus disfraces, que en general se suele destacar del aporte antropológico su tipo de metodología, una metodología privilegiada, dice Gledhill. Sin embargo, rápidamente el autor llama la atención sobre el hecho de que, con el tiempo, este método es cada vez menos exclusivo de la antropología. Por lo mismo, al hablar de los aportes de la antropología al análisis social, Gledhill prefiere destacar la importante contribución teórica de la antropología al tratar de examinar las realidades sociales en un marco de referencia intercultural. Gledhill sostiene que los antropólogos, al esforzarse por trascender una visión del mundo que se base únicamente en las premisas de la cultura y visión europea, se vieron estimulados a ver más allá de las apariencias y los presupuestos dados por sentados en la vida social. Así, el enfoque antropológico permite a la antropología examinar procesos que con frecuencia son ignorados por los cientistas sociales de otras disciplinas. Ahora bien, esta apertura de miras que permite el enfoque antropológico no debe ceñirse a las sociedades que tradicionalmente estudió la antropología, sino que debe ayudarnos, dice Gledhill, a realizar análisis críticos de las ideologías y relaciones de poder en todas las sociedades, incluyendo las de Occidente. En este sentido, Gledhill subraya que el privilegiado punto de vista de la antropología posee una necesaria y adecuada perspectiva comparativa. En un apartado de su libro, apartado titulado ¿Cómo no utilizar Occidente como punto de partida?, Gledhill parte recordando la incómoda pretensión de la ciencia antropológica en cuanto a convertirse en la ciencia que estudiaría a toda la humanidad.
Rápidamente, ciencias como la economía, sociología, el derecho y la filosofía política confinaron a la antropología a ocuparse de la exótica periferia de la expansión colonial europea. Sin embargo, estas mismas circunstancias que marginaron a la disciplina, en verdad proporcionaron una excelente base para justificar su constante importancia. A saber, si las ciencias sociales surgieron para analizar las sociedades y la modernidad occidental, los antropólogos podían cuestionar su pretensión de universalidad en dos sentidos. Por un lado, dichas ciencias encarnaban las premisas eurocéntricas, con lo cual se limitaba el análisis de las sociedades que no encajaban con los parámetros occidentales. Y por el otro, las descripciones de estas ciencias convencionales de la propia modernidad occidental estaban limitadas porque carecían de una perspectiva relativizadora. Así entonces, la antropología tenía algo propio que decir sobre todas las sociedades humanas, incluyendo a las sociedades industriales de Occidente, ya que solo ella poseía una adecuada perspectiva comparativa de las instituciones y la experiencia humanas. El proyecto antropológico ofreció de esta manera los mejores medios para fomentar una mente abierta y crítica, puesto que obligaba a prestar atención a la diferencia y a la relatividad cultural. Georges Balandier, un antropólogo francés muy relevante en los estudios de antropología política, más antiguo que Gledhill, publicó en 1967 un libro llamado justamente Antropología Política. Allí se refiere, entre otras cosas, a lo que llama la significación de la antropología política. En línea con lo que venimos sosteniendo, Balandier señala que una primera significación de la antropología política tiene relación con este exotismo político, es decir, con las formas políticas otras, diferentes. Una segunda significación se refiere a una cierta mirada de cómo entender o cómo enfrentar el análisis científico de los fenómenos políticos. El autor señala que esta mirada tiene que ver con un método de comparación y clasificación, una tipología, un inventario de la diversidad cultural. Ahora bien, para Balandier, los objetivos principales que marcan la hoja de ruta de la antropología política son tres. En primer lugar, una determinación de lo político no únicamente vinculado a las sociedades llamadas históricas ni a la existencia de un aparato estatal. Luego, una aclaración de los procesos de formación y de transformación de los sistemas políticos al amparo de una investigación paralela a la del historiador. Y por último, un estudio comparativo aprendiendo las diferentes expresiones de la realidad política, ya no dentro de los límites de una historia particular, la de Europa, sino en toda su extensión histórica y geográfica. Ahora bien, y como veremos en las siguientes sesiones, hay que tener claro que esta característica abierta, crítica y no eurocéntrica de la antropología, destacada tanto por Gledhill como por Balandier, no siempre fue así. Es más, veremos que en un comienzo, con los evolucionistas y los primeros antropólogos representantes del estructural funcionalismo, se observa que en sus análisis de la organización política de las sociedades no occidentales, llevaban, como dice Gledhill, un exceso de equipaje etnocéntrico. El mejor ejemplo de este exceso de equipaje etnocéntrico es la definición de política dada por Radcliffe Brown en el prólogo del libro African Political System. Lo veremos en detalle en las siguientes sesiones. A pesar de ello, hay que reconocer
que prontamente la antropología pudo trascender el etnocentrismo, cuestión que permitió la posibilidad de tomar en serio a las sociedades que no se enmarcaban en los cánones occidentales. En términos concretos, esto posibilitó encontrar otros lugares de lo político, ya no enmarcados, como lo había pensado mayormente Occidente, en la órbita estatal. De esta manera, entonces, podemos destacar un conjunto de elementos muy propios de la antropología política. Ya quedó claro el aspecto crítico que permitió el alejamiento progresivo del etnocentrismo. Asimismo, se debe mencionar dos aspectos también importantes, tales como el énfasis comparativo y empírico. Sobre el énfasis empírico hay que detenerse un pequeño momento, ya que además de estar relacionado con un elemento distintivo de la antropología, forma parte de un argumento que en cierto periodo, 1940 para ser precisos, se utilizó para la defensa de un tipo de investigación y ataque de otro. Y es que en el momento fundacional de la antropología política, repetimos, en 1940, hubo una crítica importante hacia la filosofía política. Veremos que después esta crítica fue revisada y discutida por la misma antropología. Pero en ese momento, esta crítica, expresada principalmente en el libro African Political System, Sistemas Políticos Africanos, señalaba que los aportes de la filosofía política poco o nada habían servido para comprender las sociedades que estaban siendo estudiadas por los antropólogos de ese momento. Agregaron a esta crítica el hecho de que la filosofía política se había ocupado principalmente del cómo deberían vivir los seres humanos y de qué forma de gobierno deberían tener, en lugar de ocuparse de cuáles son sus hábitos e instituciones políticas reales. Volveremos a estas cuestiones en la sesión subsiguiente cuando revisemos la corriente del estructural funcionalismo. Regresando al tema de los aportes y elementos propios de la antropología política, debemos insistir en la importancia de uno que forma parte de las características más relevantes de la aproximación antropológica. Es lo que tiene que ver con el enfoque holístico, es decir, con la idea de que todo debe ser analizado en su conjunto y no en partes separadas. En relación a esto, el antropólogo español Enrique Luque ha desarrollado una buena síntesis argumentativa. Luque sostiene que la antropología política no constituye tanto una disciplina o una especialización, sino más bien una etapa de un largo e intrincado proceso. Se trata de una etapa que, más que reforzar el discurso de la filosofía o de la ciencia política, vino a trastocar algunos de sus cimientos más férreos y más queridos. Para el autor, esta especie de labor traumática es ineludible si queremos dotar de dimensión humana aquel discurso. Esta dimensión humana es posible gracias a la particular aproximación de la antropología, la que posee un mejor acercamiento a las realidades que trabaja. Para el antropólogo, dice Luque, no resulta fácil deslindar con absoluta nitidez, por ejemplo, aspectos políticos de aspectos religiosos. Y no por un problema de escaso rigor conceptual, sino porque en la realidad estos límites entre los distintos ámbitos no son estrictos o suficientemente claros. La persona de carne y hueso que actúa en la realidad, ya sea votando o asistiendo a una ceremonia religiosa, no tiene que preocuparse si su conducta o actos serán analizados por un politólogo, sociólogo o teólogo, a quienes corresponde buscar líneas que conecten parcelas de vida tan disímiles.
El antropólogo viene a trastocar esas fronteras porque sus análisis suelen moverse en la esfera de lo local, de lo abarcable. Luque señala que aún la más sencilla de las etnografías comporta una deseable falta de respeto hacia esos compartimientos que denominamos economía, religión u otro. No tan solo porque la vida real de las gentes no se vive como a pedazos, sino porque la tradición antropológica obliga de otro modo, siendo transgresora de las convencionales divisiones de lo social. Históricamente, los antropólogos se han enfrentado con realidades culturales, las denominadas sociedades primitivas, que supusieron articulaciones del mundo muy diferentes a las acostumbradas. En tal sentido, lo político, como lo religioso o lo económico, articula sectores de la realidad unidos entre sí por relaciones de contigüidad. Entonces, volviendo a la idea de que la antropología política representaría una etapa, Luque señala que uno de los primeros problemas planteados fue el hecho de ampliar el ámbito de lo político, de un espacio reducido, de la polis, por ejemplo, en la filosofía griega, a un espacio sin fronteras. En este sentido, los antropólogos se han negado implícita y explícitamente a seccionar las realidades socioculturales de modo arbitrario. En este punto es de justicia recordar como uno de los ejemplos más sobresalientes de esto que venimos comentando a Marcel Mauss y su noción de hecho social total. Como bien señala Luque, y como bien lo deja ver Salins en un capítulo de su libro Economía de la Edad de Piedra, el ensayo sobre el don de Marcel Mauss, a pesar de no haber sido identificado como un trabajo de antropología política, es uno de los textos fundantes que más contribuyó a la indelimitación del ámbito político. Mauss, como otros, amplió el universo de lo político mucho más allá de la polis. Ahora bien, esto de que para la antropología no resulte fácil deslindar con absoluta nitidez, por ejemplo, aspectos políticos de aspectos religiosos o del parentesco, no tiene nada que ver, como señalamos, con una carencia de rigor conceptual, sino con la apertura de su enfoque, un enfoque abierto a la diversidad de realidades estudiadas. Sin embargo, este holismo antropológico fue en algún momento flanco de numerosas críticas. La principal se hizo ya hace varias décadas atrás, pero aún hoy se sigue recurriendo a ella para mostrar que más que una debilidad de la aproximación antropológica, se trata justamente de lo contrario, de una gran fortaleza. Veamos. La crítica fue realizada por un connotado cientista político llamado David Easton, quien en 1959 publicó un artículo titulado Antropología Política. Este artículo fue publicado en una revista de antropología de mucha circulación y prestigio y tuvo un fuerte impacto en la disciplina. Y es que en verdad la crítica fue realmente demoledora. En pocas palabras, Easton le niega existencia a la antropología política. Como bien se puede ver en el texto de Elizabeth Colson, que ustedes leyeron, el principal argumento de Easton es que en la investigación antropológica no se logra establecer una distinción analítica entre lo que él llama formas políticas y otras formas de comportamiento social. Es decir, que la antropología política no lograría separar los sistemas políticos de otros subsistemas de la sociedad. Easton señala que es en este aspecto
donde más se puede percibir la diferencia entre las ciencias políticas y la antropología política. Pues mientras el cientista político se concentra en una esfera acotada de instituciones que ha definido como políticas, el antropólogo intenta hacer comparaciones usando datos derivados de distintas instituciones y ámbitos sociales que tendrían fines variados, pero que el análisis antropológico junta y descubre en ellos fines que los antropólogos definen como políticos. En su tiempo, como señala el antropólogo estadounidense Ted Llewellyn, esta crítica fue tomada y aceptada con la humildad e inseguridad de una disciplina joven que estaba comenzando a hacer su camino en un campo de estudio complejo. Imagínense ustedes que el nacimiento de la antropología política se suele marcar el año 1940, cuando se publican dos grandes libros, Los Nuer, de Evans Pritchard, y Sistemas Políticos Africanos, editado por el mismo Evans Pritchard y Meyer Fortes, es decir, apenas 19 años antes que Easton publicara su demoledor artículo. Sin embargo, con el tiempo, los antropólogos dedicados a la política hicieron frente a la crítica con argumentos potentes. Frente a lo que Easton interpretó como el mayor vicio de la antropología política, los antropólogos señalaron que, al contrario, esa era su mayor virtud. Hubo varias respuestas a la crítica de Easton. Quizá una de las más contundentes sea la que escribió Avner Cohen en un artículo que también forma parte de la bibliografía de este curso. Cohen señala que el comentario de Easton no es tan solo perjudicial, sino académicamente irresponsable. Es perjudicial, primero, porque la opinión de Easton tiene peso en las ciencias sociales y políticas. Es decir, no era cualquier opinión. Luego, porque su artículo se hizo muy popular al interior de la antropología, impactando de tal modo que en un inicio algunos antropólogos aceptaron sin dudar su crítica y comenzaron a insistir en que la antropología debería superar eso que Easton identificó como debilidad y aventurarse así en nuevas clasificaciones unidimensionales y más sofisticadas de los sistemas políticos. Y esta crítica de Easton para Cohen sería también académicamente irresponsable, porque primero el argumento de Easton está basado en lecturas apresuradas de unas pocas monografías publicadas poco antes de que Easton escribiera su artículo. Esto, según Cohen, se percibe al ver cómo el texto de Easton descuida corrientes enteras de la antropología que han hecho grandes contribuciones al estudio de la política. Y por último, Easton interpretaría de forma totalmente equivocada la naturaleza de los problemas teóricos centrales a los que se refiere la antropología. Para Cohen, Easton escribe como si hubiese unanimidad respecto a lo que es la antropología política, lo que claramente no es así. De hecho, Cohen dice que ni los propios cientistas políticos tienen claro el dominio exacto de la ciencia política. Esto habría quedado demostrado en un libro que posteriormente escribió Easton, específicamente en 1965, donde se interesó por la cuestión de las variables que deben incluirse en un sistema político. Si esto era así en 1965, señala Cohen, entonces menos pudo Easton en 1959 haber estado tan seguro de las variables de las que se ocupaba la antropología. Este tipo de cuestiones obliga, dice Cohen, a revisar qué cosa es la antropología política. Nosotros podríamos agregar que la crítica obliga al saludable ejercicio de permanente autorrevisión. Ahora bien,
Y ya para ir terminando, Cohen señala que Easton tiene razón al sostener que los antropólogos se interesan principalmente por instituciones no políticas como el parentesco, la religión y las formas de amistad. De lo que no se da cuenta es que el aporte de la antropología está en la interpretación política de aquellas instituciones formalmente no políticas. Es decir, allí donde hay un ritual y un politólogo pasa de largo, el antropólogo se detiene porque observa, gracias a su privilegiada metodología, que allí hay elementos que inciden en las relaciones políticas de las sociedades. Y esto se derivó en parte de lo que señalamos al comienzo de esta presentación. Esto se fue configurando de este modo porque en las sociedades donde trabajaban tradicionalmente los antropólogos, la política no podía aislarse analíticamente de otros ámbitos como el parentesco, la religión o los grupos de iguales, porque esas son precisamente las instituciones a través de las cuales las relaciones políticas como el poder o la autoridad se manifiestan. En muchas de esas sociedades, el Estado, el gobierno u otras instituciones identificadas normalmente como políticas ni siquiera existen, lo que no quiere decir que en dichas sociedades lo político no exista. En este sentido, sostiene Llewellyn, la contribución más fundamental de la antropología al estudio de la política comparada es la especificación del modo en que el lenguaje de la política se expresa por medio de instituciones, ideologías y prácticas aparentemente no políticas. La antropología política ha llevado esta perspectiva incluso al dominio sagrado de la ciencia política, demostrando que las relaciones y organizaciones informales pueden ser más importantes que las instituciones formales, incluso en gobiernos modernos tales como los de Estados Unidos o China. Para terminar, podemos resumir, siguiendo en esto a la antropóloga española Montserrat Cañedo, que lo particular de la mirada antropológica a la política tiene que ver con su énfasis empírico, holístico, comparativo y crítico. Que a diferencia de lo que se criticaba la filosofía política, es decir, de seguir aproximaciones abstracto-normativas, la mayor aportación de la antropología política está en el ejercicio de un acercamiento etnográfico que presta atención a la pluralidad de las figuras de lo político y especialmente a cómo se expresan por medio de instituciones, ideologías y prácticas que desbordan el espacio de la política formal tal y como lo caracterizan los discursos ideológicos occidentales. Se trata de un ejercicio que advierte sobre las exclusiones que producen no solo las prácticas del poder, sino también las del saber, y que por ello se plantea en sí mismo como un ejercicio crítico. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en la próxima sesión y espero que estén bien y que tengan una buena semana. Hasta luego.